Hola, buenas tardes. Bueno, soy Alberto Ruiz, ingeniero preventa de Sofos para España y Portugal. Y bueno, vamos a ver en esta charla qué técnicas se utilizan en ingeniería social, sobre todo con la idea de, bueno, pues si sé qué técnicas se utilizan, podré defenderme de ello, ¿no? Al final piensa como un delincuente para defenderte de uno. Entonces vamos a ver primero una pequeña introducción. Entonces, ¿qué es la ingeniería social? Bueno, si buscamos en Wikipedia, etcétera, al final la idea es manipular a los usuarios para pues, obtener algún tipo de fin. Alguien dirá, bueno, esto al final es un timo, un fraude. Bueno, aquí vamos a verlo desde el punto de vista de que estamos aquí, desde el punto de vista IT. Es decir, al final, manipulando a una persona, la idea es bueno, pues, al final obtener su password o algún tipo de acceso que nos permita seguir desarrollando un ataque. De hecho, en la mayoría de los casos, ni siquiera hay un cara a cara. Como mucho, lo que habrá será incluso una llamada de teléfono. Posiblemente eso sea el caso, bueno, aunque bueno, también se podrá, ya lo veremos luego, incluso los cara a cara, que pueden ser bastante interesantes. Y como os ha comentado, el objetivo es algo que permita seguir continuando en ese ataque. ¿Por qué es importante ver la ingeniería social? Bueno, en Sofos sacamos unas predicciones para este año, para 2017, y bueno, viendo la seguridad que empiezan a tener cada vez más los sistemas operativos, ¿no? Por ejemplo, Windows 10 es muy agresivo con las actualizaciones, por lo tanto, 0 days, etcétera, bueno, cada vez es mucho más complicado. Sin embargo, hay algo que nunca se actualiza, que es el usuario. Seguimos pensando igual, etcétera, y por lo tanto ese usuario, pues vamos a atacarle para conseguir, de algún modo al final, si lo pensáis, un ransomware, bueno, pues es otro tipo de ingeniería social. El usuario, en su voluntad, en su libre albedrío, decide ejecutar un software de cifrado, ¿no? Él lo ha decidido, quiere, ¿no? Se le ha engañado para que haga eso, pero se está utilizando este tipo de técnicas. Como digo, encontrar vulnerabilidades 0 days es complejo y si se encuentran están muy cotizadas, por lo tanto es raro que se vayan a utilizar de forma masiva, ya estamos hablando de bueno, ciberespionaje, etcétera. El problema es que los empleados generalmente en una empresa bueno, pues van a hacer clic a cualquier cosa, no están nada concienciados y ahí es donde bueno, pues vamos a tener que sobre todo hacer esta concienciación para que esos usuarios entiendan que no deben hacer clic. Más o menos la ingeniería social está en un 37% de los ataques y de las fugas de datos. Y otra vez más, no se habla de técnicas avanzadas, al final el cine ha hecho mucho daño, sino al final son cosas muy sencillas que además ahora veremos, con las cuales al final ese 40% de ataques ha sido posible gracias a esa manipulación del usuario. Y lo peor es que muchos de ellos nunca se darán cuenta que ellos abrieron la puerta, ellos propiciaron ese ataque a la empresa. Si hacemos un poco de historia, tenemos a George Parker, que a principios de 1900, con estas técnicas de ingeniería social, vendió enclaves famosos. Por ejemplo, llegó a vender 2 veces la Torre Eiffel, ¿no? Es un crack. O Charles Ponzi. Este hombre bueno, pues tiene el honor de, bueno, el esquema piramidal, esto de que según van entrando cada vez más suscriptores a esta, llámale, empresa, pues al final ganan los que están arriba y los que están abajo, bueno, pues lleva su nombre y con esas técnicas consiguió pues, conseguir más y más. Si ya venimos al mundo reciente, tenemos a Kevin Mitnick, que con 13 años y técnicas de ingeniería social pues ya se colaba en el sistema de transportes públicos de Los Ángeles, consiguió acceder a sistemas de digital equipment, de hecho esto le granjeó ya temas penales, etcétera, por copia de software, etcétera, y de hecho también consiguió acceder al sistema de mensajería de voz de la Bell Pacific. Ahora, bueno, pues tiene una empresa de consultoría focalizada en este tipo de temas. O, por ejemplo, Fran Abañale, el cual, bueno, si habéis visto la película Atrápame si puedes, bueno, pues se basa en él. Yo quería buscar un ingeniero social aquí en España, si tenemos alguien aquí,
y a mí se me había ocurrido, pero lo quito ya, porque en Morteruelo lo puse, alguien lo tuiteó y además puso pequeño Nicolás o algo de eso y de repente empezó a seguirme en Twitter. Y digo, ya está, este me va a denunciar, ¿no? Espero que no. Bueno, vamos a ver qué técnicas se utilizan en ingeniería social. Aquí, como digo, se está utilizando el firmware humano, es pura psicología. Por lo tanto, por ejemplo, una técnica es la reciprocidad, el algo por algo. Por lo tanto, si alguien te hace algo bueno, te da cosa, no devolverle el favor. Por lo tanto, es muy efectivo, tiene un alto grado de influencia. Eso sí, es importante que no se note, ¿no? Que no se note que somos interesados, que queremos hacer ahí o que hemos hecho ese favor por algún motivo que queramos que lo devuelvan. Un truco en este aspecto es, por ejemplo, salir a fumar. De tal modo que estás donde, por ejemplo, en la empresa la gente sale a fumar y cuando alguien se va a encender el cigarrillo, entre que saca el cigarrillo y tal, tú ya sacas el mechero, le das fuego. Pero cuando esa persona va a entrar dentro, oye, perdona, sujétame la puerta porque es que me he dejado la tarjeta dentro y no puedo pasar. Bueno, pues ya has conseguido ese algo por algo. Le has hecho un favor y el otro pues, te aguanta o te deja pasar con su tarjeta. O autoridad. Ojo con esto, porque es delito suplantar una autoridad legal. O sea, cuidado al hacer esto. Desde pequeños al final, como vivimos en sociedad, hemos sido educados para pues respetar a las distintas autoridades, a los maestros, a la policía, a nuestros padres, etcétera. Por lo tanto, si esas órdenes vienen de aquello que creemos que es una autoridad, le vamos a hacer más caso que si no pensamos que es una autoridad. Por ejemplo, cuando recibimos un phishing se hace pasar por el banco. Ostras, es una autoridad. ¿No? Es decir, a nadie va a dar su número de tarjeta de crédito a un correo que, bueno, aparentemente no viene del banco. Ahí están usando una técnica de autoridad. Simular ser una autoridad no solo es ponerse un uniforme, también es un estatus social. Bueno, pues se tiene que, de algún modo, notar, ¿no? Una forma de hablar, ¿no? Cuando tienes un alto cargo, habla de otra forma, viste de otra forma, o sobre todo, usa un lenguaje. Como por ejemplo, pues voy a hablar con Peter, dando un nombre más familiar, de a lo mejor de un alto cargo. Entonces a ti te suena que está hablando de alguien que está 2 o 3 niveles por encima de ti y habla como si él lo tuviese por debajo, ¿no? Eso al final crea ese aspecto de autoridad. Es más, por ejemplo, hace tiempo estuve haciendo una prueba de concepto en una empresa, no daré más detalles, y resultó que pues mi coche habitual estaba en el taller. Lo típico, el taller me dejó otro coche y bueno, era un coche de alta gama, un coche bastante grande. Cuando iba con el mío, un coche pequeñito, llegaba al sitio y tienes la barrera, me habían reservado una plaza para entrar y da todos los datos, usted a quién viene a ver, etcétera. Y al día siguiente, a los 2 o 3 días, cuando llego con este cochazo, de repente la barrera se abre automáticamente y entro. O sea, nadie me preguntó. Luego, debe ser una autoridad, ¿no? Viene con un cochazo, debe ser. Otra técnica es la urgencia. Y esta también es bastante buena porque se crea una situación de urgencia y, por ejemplo, el ransomware está haciendo bastante uso de esta técnica. Por ejemplo, hay ransomware que te dice, tienes media hora. Si en media hora no haces el pago, borro las claves. Tú sabes que no debes hacer un pago de ransomware, sabes que no debes, sabes que hay que buscar ayuda, hay que denunciar, etcétera, pero te da media hora, no te da tiempo a llamar a nadie. Por lo tanto, si no llamo a nadie, solo puedo taparme la nariz y coger y pagar, porque no me da más tiempo. Por lo tanto, el ingeniero social te va a guiar hacia una situación que a ti no te gusta, pero por esa urgencia que te está creando, ves que no tienes más tiempo, no tienes posibilidad de reacción, bueno, pues aceptas, sigues para adelante, le haces caso y al final acabas haciendo lo que él quiere. O, por ejemplo, otra técnica es simpatía, ¿no? A todos nos gusta, ¿no? Caer bien. ¿Cómo se hace esto? ¿No? Al final, si tú analizas en tu círculo de amigos, pues tus amigos comparten opiniones, comparten gustos, etcétera. Bueno, pues la idea es hacer eso. Por lo tanto, dentro de nuestro firmware, cuando alguien comparte nuestras mismas ideas, nos va a caer mejor que alguien que no lo hace. Por lo tanto,
una técnica de hacerlo es con refuerzo positivo. Es decir, por ejemplo, halagar a la persona, pero, ojo, tampoco hay que acosar. Por lo tanto, tú ves a la persona y dices, oye, bonito reloj o bonitos zapatos. Es decir, eso demuestra que a ti también te gusta su estilo, por ejemplo, pero siempre, evidentemente, todo esto se debe proyectar con confianza. Es decir, que no se note que estás leyendo un guión. Es decir, él tiene que ver como que tus intenciones son puras. Tú no te das cuenta, tú no sabes por qué, pero notas algo raro, entonces no confías en esa persona. Pero si notas que te lo dice de una forma sana, pues te va gustando más. Y sobre todo no parecer arrogante, ¿no? al decir eso, ¿no? Un exceso de confianza ya seca en la arrogancia y tampoco es bueno. Por lo tanto, depende del entorno, llevar ropa similar, modales similares, misma forma de hablar, todo eso ayuda a entrar en esa simpatía, a pertenecer a ese mismo grupo y, por tanto, ganar esa confianza. Otra técnica de ingeniería social, esta es un poco peligrosa, pero es la de concesión. En este caso, el ingeniero social muestra una derrota. Un truco puede ser, le llaman por teléfono, hola, le llamo de su banco y me tiene que dar usted, su DNI, su tarjeta de crédito, los números que están por detrás. Evidentemente nadie va a hacer eso. Por lo tanto, tú empiezas un tira y afloja, hasta que al final te das por vencido haciendo algo así como, no me elude usted a mí, usted no sabe quién soy yo. Sin embargo, su banco tiene una página web, www.pipipipipi, evidentemente es un dominio falso, muy parecido al del banco real, donde el usuario va a meter ahí sus datos. Por lo tanto, esa página la gestiona el ingeniero social, parece que la ha perdido, porque da esa derrota, sin embargo, al final quema un barco para ganar la batalla. Lo que pasa que, bueno, hay que usarla con cuidado porque si caemos, bueno, al final, digamos, las personas, esto es como los juegos de rol, vas teniendo distintos puntos y si pierdes mucho ya has terminado de perder. Ojo con terminar de perder todos los puntos. Luego, otra técnica, esta es un poco más compleja, pero por ejemplo se usa mucho en marketing, en las películas, es la precarga. Un ejemplo sencillo, cuando vamos al cine, enseguida empieza la película con la comedia más desternillante de 2017. Bueno, 2017 no ha terminado, porque dicen que es la más graciosa. O, por ejemplo, cuando en una película de miedo va a ocurrir algo, empieza la música, pam, 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 empieza a acelerarse y tú ya sabes que va a ocurrir algo. Te están diciendo, que va a ocurrir algo, va a empezar lo bueno, van a matar a alguien o te van a pegar el susto de la muerte aquí. No, al final es esa precarga. Esta precarga la puedes usar, por ejemplo, con los compañeros de la oficina. Tú quieres ir a comer pues sabes que hay un kebab a 2 manzanas, pero a tus amigos no les gusta. Pero tú poco a poco, durante toda la mañana, les vas diciendo, oye, pues hay un kebab, ya les vas influenciando para conseguir que al final, oye, y ya llega y pegas el órdago. Y además hay 2 por 1, pues ya vais a ir todos, ¿no? Porque ya les has ido precargando toda la mañana. Vale. Otra parte de esta ingeniería social, con todas estas técnicas vamos a conseguir ganar influencia, ganar confianza con el atacado, pero al final hay que sacarle la información, ¿no? Para eso queremos hacer todo este ataque. Por lo tanto, al final en una conversación, y esta conversación puede ser en cualquier sitio, ahora mismo aquí en un congreso, pues sabes que ciertas personas te las puedes encontrar, puede ser una buena idea venir para acá para pues tener esa entrevista, así aquí te pillo, aquí te mato, pero donde es importante que tú sepas cómo llevarla. Para sacar esta información hay determinadas técnicas, como estamos viendo ahí, ahora detallaremos uno por otro, pero lo importante es que tenemos que parecer genuinos. Si esto se hace bien, al final el atacado no va a saber que ha sido una víctima. Y ahí está una técnica para sacar información es con halagos, ¿no? Al final a todos nos gustan que los halaguen y, bueno, pues por ejemplo, técnicas como pues te está contando algún proyecto o algo que ha hecho y, bueno, pues técnicas como seguro que eres el cerebro de todo el proyecto, sin ti la empresa se va a pique. No, pues al final
la gente va a decir, bueno, tampoco es para tanto, pero yo solo he hecho esta parte, de hecho fulanito ha hecho, bueno, ya te está dando y empieza a darte información, ¿no? Porque la gente tampoco quiere parecer muy arrogante, ¿no? Oye, le estás ahí endiosando y el otro te trata de bajar. Que a lo mejor das con otra persona que empieza... De hecho, esa víctima propensa a hablar, bueno, pues te va a empezar a cantar la traviata en un momento. Como hemos dicho antes, tenemos que caer simpáticos, halagando pues, esa ropa, cómo va, etcétera, para bueno, pues, entrar dentro de ese círculo de confianza. Otra técnica es dar información incierta. Esta técnica de información incierta, vamos a dar un enunciado erróneo. Por lo tanto, tú llegas al sitio y ves un par de cámaras de seguridad y dices, wow, aquí seguro que hay, a partir de esas 2, otras 8 solo en el hall. Bueno, pues a lo mejor no hay tantas. Por lo tanto, estás dando una información que es errónea y la persona que está, bueno, pues cuando te estás identificando, etcétera, que es la misma, suele ser la misma persona que tiene el panel de cámaras a la que le das el DNI para autenticarte, posiblemente te corrija, no, ¿qué va? Si solo están esas 2 y la otra ni funciona. No, pues ya te está dando otra vez, te está dando información. Evidentemente, si no hay cámaras, tampoco puedes ir diciendo eso. Tiene que ser algo que sea relevante, en este caso, en ese entorno en el que lo estás usando. Evidentemente, si efectivamente hay esas 12 cámaras, posiblemente o la persona o no está colaborando, solo nos dirá, efectivamente, sí. Pero si el número es muy parecido, no va a tener esa necesidad de enseñarnos. O, por ejemplo, ignorancia artificial. Otra vez, siguiendo el ejemplo de las cámaras, empiezas a hablar con la persona, oye, pues seguro que las cámaras que dan al exterior, cuando hay viento, los árboles se mueven, seguro que empiezan a dar un montón de falsos positivos y os tiene que estar esto toda la noche pitando, ¿no? A lo mejor te dice, no, si incluso esto lo tenemos desactivado. Bueno, pues ya sabes que a lo mejor no hay control de movimiento, por lo tanto, si el vigilante no está mirando la cámara, bueno, pues ya sabes que ese perímetro va a ser fácilmente franqueable. Por lo tanto, la idea es parecer un pardillo y esa necesidad humana de enseñar al que no sabe, ¿no? Al final, generalmente a la gente le gusta enseñar al que menos sabe, bueno, pues podemos utilizarlo para que nos den esa información tranquilamente. Otra de las técnicas es caja de resonancia. Bueno, aquí tendríamos que hacer una especie de concesión, abrir nuestro corazón, decirle, imaginad típica escena, un hotel por la noche, típicas personas de negocio, y a lo mejor tú ya sabes que esa es tu víctima, y a lo mejor le cuentas, oye, pues resulta que vendiendo un medicamento que la verdad es que no funciona, pero se paga bastante bien. Y a lo mejor la otra persona ve que le has dicho algo secreto y de algún modo te corresponde y empieza pues, a darte más información. De hecho, es importante cuando empieza a hablar no interrumpir a la víctima. No sé si os acordáis, hace tiempo había un periodista, se llamaba Tonino, y cuando hacía las entrevistas a famosos y demás, se quedaba quieto, no decía nada. Entonces se hacía como un silencio incómodo y el entrevistado tenía necesidad como de seguir hablando. Sí, es incómodo, ¿no? Entonces tú estás hablando, el periodista deja de preguntarte y te quedas, bueno, pues debo seguir hablando, ¿no? Es un poco raro. Evidentemente esto se tiene que hacer en un entorno seguro, no donde todo el mundo nos esté escuchándonos. Tanto si al final consigues ese entorno íntimo, tú le das esa información que evidentemente es falsa, el cual considera pues una información bueno, pues, que no deberías haber dado, consigues que el otro entre al trapo y te empiece también a dar esa información que él sabe que tampoco debería haber darte. Si además esto lo acompañas con 2 o 3 whiskies, pues al final consigue que cante. Y evidentemente manejar bien las preguntas. Imagínate, preguntas cerradas, no tiene sentido hacerlas. ¿Dónde te llevas bien con tu jefe? Esto solo tiene un sí o un no. Sin embargo, si tú preguntas cómo describirías la relación con tu jefe, también a lo mejor das con otra persona que dice, bien, ¿no? Hay que tener cuidado. Pero con este tipo de preguntas abiertas vas a conseguir que el interrogado o la víctima desarrolle mucho más el discurso que hacer estas preguntas cerradas. Y sobre todo, ya le guías la pregunta.
De tal modo que, bueno, pues imagino que tendrás un sistema de doble perímetro con distintos fabricantes, donde en un primer perímetro controles una DMZ, un frontend, en la segundo, y a lo mejor consigues que entre el trapo y te empiece a dar mucha más información. Luego llegamos a los pretextos. Evidentemente, para que todo esto funcione, ¿no? Antes, con la técnica que habíamos hablado de caja de resonancia, donde a lo mejor te haces pasar por un fabricante de productos farmacéuticos, evidentemente tienes que crear ese pretexto, tienes que crear ese escenario donde bueno, pues este personaje que te estás inventando sea creíble. Por lo tanto, para crear ese escenario tienes que investigar, tienes que planificar, entender el lenguaje corporal. Evidentemente, imagínate que como pretexto dices que, no sé, que has vivido toda la vida en Galicia y no tienes acento, pues a lo mejor va a ser un poco raro, no va a ser creíble. Y bueno, pues comprender esas expresiones. Por lo tanto, ese pretexto, esa creación de escenario, va mucho más allá que esos halagos. Hay que elaborar un plan y es importante que ese pretexto tiene que estar relacionado, tenemos que tener un repertorio y tener relación con ese pretexto, ese personaje que vamos a hacer. De tal modo que si te haces pasar por, imagínate, por un científico del CERN y de repente pues vas a una conferencia porque quieres sacar información sobre cómo conseguir hacer un arma nuclear, y de repente te preguntan, ¿a ti qué te gusta más? ¿Un acelerador de partículas de tipo tokamak o tipo, pues, te van a pillar? O sea, lo tienes que saber, ¿no? O sea, ojo con eso, te lo tienes que estudiar. Por lo tanto, si ese pretexto tiene algo que ver contigo, pues saldrás mucho mejor del paso. Y evidentemente, si tienes ese repertorio, pues ya tendrás esos varios personajes, esos varios escenarios que ya tienes probados, ya has preparado, y por lo tanto tendrás toda esa información que te va a ayudar a sacarlo. Una tontería, pero para hacer un pretexto, las tarjetas de visita son muy interesantes. Otra vez, soy el farmacéutico del que hemos hablado antes y le das una tarjeta de visita, doctor Alberto, en el laboratorios fulano. Bueno, pues ya estás creando ese pretexto, ya no va a suponer que te has ido al no sé qué print online y te has imprimido 100 tarjetas de visita a todo color por 5,99. O sea, y evidentemente el pretexto hay que cerrarlo de forma correcta. Si te haces pasar por el técnico de impresoras diciendo, no, ahora mismo las impresoras acaba el tóner y automáticamente viene el técnico, sustituye un tóner por otro, lo normal es que te hagan firmar o a alguien en la empresa hacen firmar un albarán. Si te haces pasar por el técnico de impresoras, haces el paripé de cambiarlo, lo normal es que vienes con una caja de tóner y tiras con otra caja de tóner por el tema del reciclado. Y al final te firmarán un albarán. Si desapareces completamente, oye, ¿este tío quién era? Llamarán a la empresa de las impresoras y dirán, no, nosotros no hemos enviado a nadie, y te van a descubrir. Por lo tanto, si al final finalizas ese pretexto, lo cierras correctamente, va a ser creíble y no vas a levantar ninguna liebre, ninguna sospecha. Evidentemente, el lenguaje corporal es importante. Sobre todo en ese cara a cara, si llega a ver, o incluso por teléfono, ¿no? Nos puede temblar la voz. Y esos gestos, ¿no? Esa víctima va a notar cosas raras, ¿no? Aquí pasa algo, ¿no? Por lo tanto, es normal, uno se puede poner nervioso, pero, por ejemplo, si estamos sentados, hace que nos movamos menos. Por lo tanto, si estoy nervioso, me voy a mover más. Un bolígrafo. ¿Quién ha estado alguna vez en una reunión con un bolígrafo que parece que en cualquier momento se le va a prender fuego de todo lo que le das al botoncito? Bueno, pues estás creando ahí un ruido y eso denota nerviosismo. O, por ejemplo, tocarse la nariz, las orejas. No sé si os acordáis, el famoso, bueno, el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, con el famoso caso Levinsky, donde, bueno, pues en esa comparecencia que hacía, se tocaba mucho la nariz. Tú no sabes por qué, pero algo en tu interior dice, este está mintiendo. Y al final le pillaron. Y otra forma, y esto entraría dentro de esa parte de simpatía que hablamos antes, es imitación del lenguaje corporal. Ojo de no parecer un loro, ¿no? Si se cruza de piernas, yo también. Si cruza los brazos, no. Pero tú ves que él hace determinados gestos, bueno, pues tú también puedes imitar esos gestos suavemente para, bueno, pues, que él vea que perteneces a esa misma tribu, ¿no? A ese mismo grupo. Por lo tanto, imitar gestos no solo es también los gestos corporales, sino la forma de hablar, el volumen de hablar, etcétera, incluso la velocidad de hablar, ¿no? Imitándolo, pues consigues entrar en esa zona de simpatía. Vale, viendo todas estas técnicas, ¿cómo podemos prevenir estos ataques?
hemos visto, al final esas técnicas psicológicas, bueno, pues no nos podemos blindar, somos personas. Sin embargo, identificándolas, como hemos visto, bueno, pues vamos a poder tratar de evitarlo. Un ingeniero social derrocha confianza, es decir, está muy seguro de lo que te está diciendo, no duda. ¿Por qué? Porque sabe que si él tiene duda, te va a transmitir duda y por tanto tú no vas a creer en él. Por tanto, él te lo va a decir con total confianza, o al menos esa es la imagen que va a proyectar sobre ti. Generalmente, un ingeniero social también trata de utilizar favores o regalos. Está demostrado que no sé qué porcentaje es capaz de dar su password corporativa a cambio de una chocolatina. Yo supongo que estos son estudios que hacen en Estados Unidos, que ahí le das unos M&M's y les gusta. O, por ejemplo, uso del humor. Al final, usando el humor, entramos en la parte de simpatía, nos cae mejor. Por lo tanto, mete chistes, trata de hacer chascarrillos para caernos mejor y, bueno, pues entrar en ese círculo de simpatía para que creamos más en él. Pero una técnica que también usan es tener un motivo. Imaginad, estáis en la cola de embarque, vuestro avión sale en un rato y de repente lo típico, que si la persona la vuelven a echar para atrás porque la pasta de dientes no la ha sacado fuera de la maleta, tú estás desesperado y de repente alguien se te cuela. Oye, no. Sin embargo, oye, perdona, es que pierdo el avión. Si tiene un motivo, de hecho está demostrado que, por ejemplo, en una cola de gente esperando a imprimir o hacer unas fotocopias, etcétera, si vas con la excusa de, perdona, es que llego tarde a una reunión y tengo que entrar y tengo que dar una copia a cada uno. La gente deja pasar a esa persona. Es decir, cuando viene alguien que tiene un porqué, oye, déjame porque, o sea, no se está colando porque sí, tiene un motivo. Al final, esa ingeniería social ahora, con las redes sociales, bueno, pues se hace muy fácil, sin ni siquiera llegar a interactuar con la persona. Podemos crear un perfil falso, ese perfil va a compartir bueno, pues muchos intereses, muchas características, etcétera, que la persona atacada, ¿no? Y nos va a ayudar bastante. Pero, bueno, pues estamos viendo cómo a través de mensajes directos de Twitter, perfiles falsos de marcas reconocidas, ¿quién no tiene un amigo que comparte no sé qué marca de gafas de sol con un 90% de descuentos en Facebook? O sea, siempre, cada 2x3, siempre tengo un amigo que lo vuelve a compartir. Por ejemplo, este mismo sábado me llega una invitación de LinkedIn. Es curioso, a mi cuenta personal, la cual no está dada de alta en LinkedIn, diciéndome que me quieren meter en el grupo de Network and Security, bla, 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 que clic aquí, que él mismo, el que me envía ese correo, va a aprobar mi ingreso en este grupo. Esto es raro porque además pones el ratón sobre el enlace de linkedin.com/security and networking group, bla, 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 y resulta que la dirección es de, bueno, pues, de un servidor de Azure, seguramente con un periodo de prueba de 30 días, raro. Y además busco a la persona en LinkedIn y encuentro que esa persona efectivamente parece que existe, estarán usando sus credenciales, pero no pertenece ni siquiera a este grupo. Por lo tanto, han dicho, a este le puede interesar esto, por lo tanto, enviémosle un mensaje para tratar. Viene de una persona que aparentemente existe y tenemos un nexo común, este interés por Network and Security, por lo tanto, tratemos de utilizar este gancho. Evidentemente, hay que comprobar la autenticidad de los perfiles. Más o menos se supone que las cuentas falsas de Facebook tienen un promedio de 5 veces más amigos. Por lo tanto, en mi caso tengo 2, una cuenta con más de 10 amigos, ya para mí es sospechosa. O, en el caso de marcas, comprobar que efectivamente si vas a la página del fabricante o de la marca, etcétera, suele tener el botoncito de Facebook que te lleva a su cuenta oficial. El verano pasado, no el anterior, hubo un timo bastante sonado en Facebook de una naviera de cruceros que por hacer un like te daban un crucero para 2 personas, más una bolsa de no sé cuántos $1000 para que te gastases durante el crucero, más, o sea, al final el premio era una barbaridad si tú sacas lo que vale un crucero, más todo lo que te estaban dando, más todos los extras. Aquello no tenía sentido por hacer un like. Y evidentemente era una página falsa, un nombre muy parecido a la naviera, pero tú entrabas en la página de la naviera oficial y su perfil de Facebook no era ese. Y mogollón de gente haciéndole like. Evidentemente, siempre que detectemos esto, no hay que dar ningún dato evidentemente personal, porque esos datos pueden ser utilizados en un futuro ataque. Es decir, al final nos pueden llamar por teléfono, contactando, bueno, pues usando todas estas técnicas,
Para empezar, si es una comunicación que no has iniciado tú, debes desconfiar. Así que de cualquier dato que ahí puedas facilitar porque te están engañando, bueno, pues va a ser una ayuda que estás dando para culminar ese ataque. Y evidentemente, sobre todo dentro de un entorno corporativo, avisar inmediatamente al departamento de IT para que bueno, pues puedan bloquear ese tipo de... bueno, evidentemente hay que estar con los equipos protegidos, actualizados, como he dicho, ya hay nuevos sistemas operativos que son muy agresivos con estas actualizaciones, pero bueno, ¿quién no ha visto cualquiera de estos tipos de ataques? De hecho, hay un ataque que ahora llaman el ataque del CEO, donde suplantan la identidad del CEO un viernes a última hora, te dicen, oye, necesito que hagas una transferencia de no sé cuánto dinero. Tú ya sabes que a esa hora esta persona ya se ha ido, pero es algo urgente, lo tienes que hacer ya. Bueno, pues aprovechan ese ataque para que lo hagas. No te atreves a llamarle para corroborar la información y lo haces. Bueno, para que veáis el... Y ya simplemente para terminar, esto no sé si conocéis a Remy Gallard. Este hombre es, bueno, alguien que le considera un bromista, un artista o un vándalo. Vamos a ver una broma que él hace, y aquí hay una base de ingeniería social bastante interesante. Esto es una clínica veterinaria y está llamando a la clínica. Entonces se hace pasar por la policía, luego criterio de autoridad, y empieza a contarle que hay una banda que se llama Los Gatos Callejeros que atacan clínicas veterinarias, ya han atacado no sé cuántas otras, por lo tanto, aquí está haciendo una precarga. Por lo tanto, ya han informado de, oye, cuidado que hay esta banda que es muy peligrosa, por lo tanto, y sobre todo, cuando esto ocurra, no hagas nada, que están armados y son muy peligrosos. Por lo tanto, la persona coge la llamada, perfecto, y aquí vienen los gatos callejeros. Por lo tanto, esa precarga ya se había ejecutado, sabe que son altamente peligrosos, por lo tanto, la broma pues sale redonda. Empiezan ahí a robar toda la comida, la lían, y como podéis ver, nadie les planta cara porque saben que son peligrosos. Así que no están haciendo absolutamente nada. Veis cómo incluso para hacer bromas se puede usar la ingeniería social. Pues no sé si hay preguntas, y si no, pues muchas gracias.